Vamos a buscar el Salmo 139, uno de los salmos que es conocido, pero también a veces pasamos por alto algunas cosas o algunos detalles que es bueno ver en este Salmo número 139. Este salmo fue escrito precisamente para que fuera cantado como la gran mayoría de los salmos. El pueblo de Israel llegó a cantar los salmos, e incluso si vemos aquí cómo inicia, ¿no?, el Salmo número 139, en la parte de arriba en sus Biblias, justamente donde está iniciando, dice: al músico principal, Salmo de David. Entonces es un salmo, y por eso muchos de ellos están escritos en una forma poética, porque la idea era que se estuvieran cantando en congregaciones, no solamente que lo cantaran los levitas, sino que la congregación en sí o el pueblo entero cantara el salmo. Y este salmo nos habla mucho de quién es Dios. Por eso aquí el título de hoy es Nuestro maravilloso Dios. ¿Quién es Dios? En los últimos años vemos que hay muchas personas que, por causa de las enfermedades o por causa de las crisis o de todo eso, muchas personas están cayendo en estrés, ¿verdad?, en depresión, en ansiedad. Han aumentado considerablemente estos números, no solamente aquí en México, sino a nivel nacional. Y esto se ve en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya llega al suicidio, y cada vez más hay jóvenes que llegan a esa mala decisión, ¿no? Algunos matrimonios quebrantados, familias rotas y muchos problemas que hay. Y mucha gente vaga en este mundo sin saber quién es Dios, sin tener una esperanza, sin conocer a Dios. Y por eso llegan a la desconfianza, a la inseguridad, y actúan como si no le fueran a dar cuentas a nadie. Eso es uno. Entonces están dos extremos: los que viven deprimidos siempre y se llegan a quitar la vida, y los que viven como si nunca le fueran a dar cuenta a nadie. Y las dos razones o los dos problemas son por la misma razón. ¿Cuál es la razón? Que no conocen a Dios. Vivimos como si no le fuéramos a dar cuenta a nadie. Y por eso vivimos así, por eso esa desconfianza en Dios, en el mundo. Y es que el ser humano en general, incluso nosotros también, tenemos una idea a veces un poco distorsionada de quién es Dios. La gente que no lee la Biblia, pues ellos tienen una idea muy fuera de Dios, ¿no? Tienen su propia idea, su propia imagen. ¿Quién es Dios? Y dicen: yo creo que Dios es así. Y hacen un Dios conforme a su propio pensamiento, que no es el Dios verdadero, viene siendo un ídolo. Pero a veces como cristianos también tenemos una idea más cercana a Dios, pero está distorsionada. Es como cuando tomamos una fotografía y solamente se ve una sombra o un reflejo, pero no se alcanza a ver bien las facciones de la persona, ¿no? Es algo distorsionado. Ahora, por eso no conocemos a veces los atributos de Dios, o las características de Dios, o las perfecciones de Dios. Aquí en el Salmo 139 vamos a ver 4, y que nos ayudan a confiar en Dios, y que nos dan una invitación a responder a Dios con alabanza, así como lo hicieron nuestra hermana Meche, ¿verdad?, hoy, que alabó a Dios con el Salmo, y pues por la operación también, que todo salió bien, gracias a Dios. Y ahora, pues todavía falta, ¿verdad?, la parte de nuestra hermana también. Entonces, que Dios también mostrará su bondad y su fidelidad. Y aquí en este salmo, repito, vamos a ver 4 atributos de Dios en este salmo. ¿Qué es un atributo? Es una característica de alguien o de algo, pero en cuanto a Dios es una característica que en Dios se ve completamente perfecto. Por eso unos, en vez de decir el atributo de Dios, dicen la perfección de Dios. ¿Quién es Dios? ¿O cómo es Dios? A veces conocemos y decimos: Dios es amor. Ese es un atributo. Dios es santo. Ese es otro atributo. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es piadoso. Dios es... Y vemos muchos atributos. Pero aquí vamos a ver 4 en este salmo. Nuestro Dios es perfecto y nuestro Dios es omnisciente. Y aquí vamos a ver algunos detalles. Aquí creo que está... La computadora no está conectada a esta cosa. ¿Ya? Ahí está. Número 1. Dios lo conoce todo. Y a esto se le llama omnisciente. ¿Por qué? Porque viene del prefijo del latín que es omni, que significa todo o en su totalidad, ¿sí? No del ovni. El ovni, eso es otra cosa, es un objeto volador no identificado. Pero el omni con M, omni significa todo, ¿sí? Entonces cuando es omnisciente significa que Dios tiene todo, toda la ciencia o todo el conocimiento. Eso significa que Dios es omnisciente. Y esto lo vemos del versículo 1 al 6. Después vamos a ver que Dios está en todas partes, omnipresente. O sea, Él está aquí,
Pero Él está también acá con nuestros hermanos que están acá a media cuadra, ¿verdad? Y también con otros hermanos, y en todos lados Dios está presente, en nuestros hogares también, en el lugar donde estamos, donde vivimos. Dios todo lo puede, Dios es omnipotente, también eso es lo que vemos aquí en este salmo. Y muchas veces cuando se habla de este salmo solamente vemos esos tres, porque el último atributo de Dios, que Dios es santo y justo, como que está puesto en este salmo. Bueno, David lo escribió y uno dice, ¿por qué está escrito esto aquí? Vamos a tratar de explicarlo el día de hoy más adelante. Pensemos en uno. ¿Qué es lo que Dios conoce? Salmo 139. Ahora sí vamos directamente a lo que la Biblia lo dice. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y el versículo 2, la primera parte. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho? De acuerdo a este salmo, Dios nos examina, lo que significa que Dios está viendo como que en lo más profundo de nuestra vida, de nuestra persona, Dios lo examina. No solamente que lo conoce, sino que lo examina. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque alguien puede conocer algo, pero otra cosa es examinar algo, que es ya verlo más a detalle, con más cuidado, tratar de entender cómo funciona y cómo trabaja todo. Bueno, así es como Dios hace con nosotros. Oh Jehová, tú me has examinado. Dios nos ha examinado. Y tú me has conocido. Ahora, ¿en qué aspecto Dios ha conocido? ¿Qué es lo que ha conocido Dios? Dice aquí el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. En otras palabras, Dios conoce nuestras acciones. Dios sabe. Cuando alguien dice, por ejemplo, párense, siéntense. Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. ¿Qué significa eso? ¿A poco Dios no sabe cuándo me acuesto y cuándo camino y cuándo corro? No, sí. Lo que significa es una forma poética de decir que Dios sabe cada acción que hacemos, aunque sea simple. ¿Cuántas veces al día nos sentamos y nos levantamos? ¿Cuántas veces al día? No sé si ustedes se han puesto a contarlas, ¿no? Pero pues les invito a que lo cuenten una vez. Pues son muchas veces en las que nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, nos levantamos. Muchas veces. Lo que significa es que Dios, cada acción que hacemos nosotros, Él la conoce. Aunque sea insignificante, aunque ni siquiera nosotros sepamos qué hacemos, Dios sí sabe lo que hace, lo que hacemos nosotros. Obviamente también lo que Él hace, ¿no? Muchas veces durante un día nos sentamos, Dios conoce cada cosa que hacemos. Y esto debe de ser algo maravilloso para nuestra vida. Y dice aquí mismo versículo, la segunda parte. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y de hecho Jesucristo, que fue pues Dios, ¿verdad? Encarnado, dice ahí que Jesucristo conocía los pensamientos de las personas. Yo no conozco los pensamientos de cada uno de nosotros. Usted no conoce mis pensamientos, no conocemos los pensamientos de los demás, pero Dios sí. Y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y también eso deberíamos de hacer pensar en nosotros, ¿no? Él entiende lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón, las metas que tenemos, los planes que tenemos. Dios conoce todo eso. El conocimiento de Dios es mayor que cualquier conocimiento humano. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a conocer. No lo conocemos todo rápido, sino que más bien nosotros poco a poco va creciendo nuestro conocimiento, y con Dios no es así. Él ya sabe todo. Él ya conoce todas las cosas, de tal manera que incluso nuestros pensamientos que son escondidos, Dios sí los conoce. Su conocimiento es infalible, o sea, no falla. Él no se puede equivocar en nuestros pensamientos. Cada pensamiento que cruza nuestra mente, ¿quién lo conoce? Dios. Desde lejos, Dios lo conoce. Ahora, eso puede traernos y ahorita vamos a ver la aplicación, pero eso puede traernos algo bueno a nuestra vida. Dios, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos. O puede traernos cuidado, porque si nuestros pensamientos son malos, pues ese atributo de Dios que puede ser muy bueno y muy benéfico para nuestra vida, puede ser de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Si pensamos mal, Dios lo conoce. Si pensamos bien, Dios los conoce. ¿Qué más conoce Dios en su omnisciencia? Nuestros pasos y versículo 3 ya.
has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Nuestros pasos, Dios conoce nuestros pasos, dice nuestro andar. Dios sabe a dónde vamos, y Dios sabe también que necesitamos a veces reposo, y Él sabe lo que hacemos, y dice, y todos mis caminos te son conocidos. No algunos, todos. Y a veces decimos, es que nadie sabe qué estoy transitando. Bueno, Dios sí sabe. Esa es una bendición también, ¿verdad? Es que nadie sabe qué hay en mis zapatos, cómo me siento, cómo estoy. Todos mis caminos le son conocidos a Dios. Él sí lo sabe. Y eso puede ser también una bendición muy grande para nosotros, ¿no? El camino donde vayas, Dios lo conoce. El lugar donde reposamos, Dios lo conoce. No importa el camino que tomemos, nuestro buen Señor los conoce todos esos caminos. El conocimiento de Dios es amplio, es vasto, es infalible, es completo. Y solamente Dios puede conocer nuestros caminos, nuestro andar. Y versículo 4. ¿Qué más conoce Dios? Nuestras palabras. Pero no solamente las palabras que decimos, sino también las que todavía no decimos. Dice ahí el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, perdón. Y he aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes? Toda. A veces no sabemos cómo decir las cosas, ¿no? Bueno, Dios ya sabe. Sabe lo que hay exactamente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Conoce exactamente nuestras palabras, incluso antes de que las digamos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos. Ahora, eso también puede traernos algo muy bueno o algo de mucho cuidado. Porque a veces, díganme si no, a veces si alguien nos hace enojar pero no lo dije. Bueno, no lo dijiste, pero ya lo pensaste. Y antes de que esté la palabra en tu boca, Dios ya la sabe. Entonces, a veces decimos, bueno, por lo menos no lo dije. Bueno, como quiera, Dios conoce todas las palabras. Ahora, eso no significa que pues, como Dios ya lo sabe, pues la digo. No, tampoco, porque ya eso está mal también, ¿verdad? Los atributos de Dios, en este caso la omnisciencia, debe traernos siempre mucha influencia en nuestra forma de vida. Pero algo interesante es lo que dice el versículo 5 y versículo 6. Como que en la respuesta a esto dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento, o sea, que Dios nos conozca a nosotros, es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Aquí hay una cosa muy interesante, que Dios no es un espectador pasivo, o sea, que Él sabe lo que sucede en nuestra vida. De hecho, aquí creo que lo puse en la siguiente diapositiva. Sí. Dios no es alguien que solamente ve y que nos está viendo cómo estamos ahí batallando, sufriendo, pensando, actuando, sentarnos, levantarnos y caminando en lugares difíciles, y Dios solamente viendo ahí. Ay, pobrecito. No, Dios no es así. Ahora, dentro del mundo, pues sí, religioso o pensante, no sé cómo decirlo, hay una filosofía que se le llama el deísmo. No es igual que el teísmo, es un poquito diferente. El deísmo es aquellos que creen y dicen, yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra y que Dios tiene poder y todo, pero lo que yo creo es que Dios hizo las cosas y nos dejó vivir como nos da la gana. O sea, Él ya es un espectador pasivo y ausente. Dios sabe, pero no se mete con nosotros. Y eso no es lo que la Biblia nos dice. No solamente deberíamos de creer eso, sino más bien que Dios sí es alguien presente en nuestras vidas. Pensemos en las cámaras de seguridad. ¿Ya vieron aquí las cámaras que tenemos? ¿Dónde las? Ahí vigilo quién se queda dormido para... No, en algunos lugares hay cámaras de seguridad, ¿no? ¿Y para qué es? Precisamente para revisar o para fijarse quién roba y quién no roba, quién hace bien trabajo, quién no, quién se queda dormido en el trabajo y quién no, pero las cámaras son para vigilar que las personas hagan bien. Pero no todas las cámaras tienen ese objetivo. Hay cámaras, por ejemplo, los monitores para bebés, son más bien por el bienestar de la persona. Porque las cámaras de seguridad son por el bienestar de la empresa o de la casa, ¿no? Porque no quiero que me roben, tengo cámaras. Pero los monitores para bebés, su objetivo es completamente diferente. ¿Para qué tienen los padres monitores? Los que tienen monitores, ¿verdad?
para vigilar que su hijo esté respirando, que no se caiga, que no se mueva, que esté bien, por el cuidado del niño o de la niña. Bueno, probablemente así deberíamos de ver nosotros este sentido, de que Dios nos conoce. No por algo malo, sino porque Dios sabe quiénes somos. David entiende que es alguien que es cuidado por Dios, que es atendido por Dios. Sabe que Dios está presente de él y se siente rodeado por Dios porque dice aquí, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y eso es una bendición, puesto que Dios conoce todo. Aquí la pregunta, entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros con este aspecto y con estas situaciones? Aquí tengo estas anotaciones. ¿Cómo nos sentimos con la omnisciencia de Dios? El saber que Dios nos conoce completamente. ¿Es algo maravilloso que Dios conozca nuestros pensamientos, nuestras acciones, a dónde vamos, qué hacemos o de dónde estamos? ¿O es algo que debería de darnos cierto cuidado? Maravilloso o aterrador le puse aquí. ¿Es algo que nos da angustia o que nos da tranquilidad? El hecho de que Dios sabe todas las cosas. Dios conoce cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, que decimos, al lugar a donde vamos. Eso debería confortarnos. Pero a algunos, en vez de confortarnos, les preocupa. Por el hecho de saber que no todo está muy bien en su vida. Siguiente atributo, veíamos, omnisciencia. Segundo, omnipresencia, pero antes de eso, aquí está este. Dios nos conoce perfectamente y aún así nos ama. Deberíamos de corresponderle. O sea, no sé si a algunos les ha tocado, a algunos no, pero a algunos les ha tocado la mala suerte, por decirlo así, de decir, ya tienen 40, 50 años de casados, o algunos con 1 o 2, y dicen, no, de haber sabido que era así, pues ni me caso, ¿verdad? Bueno, Dios ya sabía que éramos así, como quiera nos acepta, como quiera nos recibe, como quiera conoce nuestros corazones. Y aún así, Él nos ama. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso, que Dios nos ame aún tal como somos y lo que no expresamos. Nuestro Dios es perfecto. Siguiente, Dios está en todas partes. Omnipresencia. Omni es un prefijo latín que significa todo o una totalidad de algo. Omni. Allá por donde yo soy, aquí creo que no llegan los omnibuses. Pues allá, según llegan a todos lados, pero aquí no llegan, entonces no son omni. Nada más de allá en su tierra, ¿verdad? Aquí no. Porque si fueran omnibus, diría para todo México completamente, pero no son. Vamos a demandarlos por decir mentiras. Entonces, omnipresente. Dios está en todas partes. Siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Bueno, el 6, solamente recalcarlo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, por eso de ahí toma el título, Nuestro maravilloso Dios. Alto es y no lo puedo comprender. Nosotros no vamos a comprender eso, porque a veces decimos, pero nada, yo no creo que Dios pueda conocer lo que yo pienso. A ver, bueno, no lo podemos comprender, porque así es. Si no, no fuera Dios, fuera igual que nosotros, ¿no? Versículos 7 al 10. Leemos uno y uno. Yo leo el 7, ustedes el 8 y así. Hasta el 12. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí vemos entonces, a donde quiera que vayamos, Dios está ahí. Él está presente en nuestra vida. Él está más cerca de lo que creemos de nuestra vida. Ahí está Dios contigo, aunque a veces decimos, yo me quedé solo. No, Dios siempre está con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo lo dice ya en sus cartas, si no mal recuerdo, creo que la carta a Timoteo, y decía que todo lo habían dejado
Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La omnipresencia de Dios no se limita al espacio, como nosotros. O estamos aquí o estamos allá. No podemos estar en dos partes a la vez, pero Dios no es así. Él no está limitado por lugares físicos. El salmista incluso pregunta, bueno, ¿a dónde puedo huir de la presencia de Dios? A ningún lado. Si me voy al cielo, pues ahí está Dios. Si voy al lugar de los muertos o al Seol, o si muero, pues Dios también está ahí. En el extremo del mar, a donde quiera que vaya el salmista, él sabe que Dios está con él y nosotros también. Dice ahí el versículo 9, si tomare las alas del alba, o sea, indica que si tuviéramos una gran velocidad, capacidad de volar y quisiéramos huir, no podemos huir de Dios. Dios es omnipresente. Si queremos ir a un lugar, Dios ya está allá esperándonos. No importa el lugar donde vayamos, pero tampoco importa si es de noche o de día, porque nadie o nada puede escondernos de Dios. Versículos 11 y 12. Bueno, el versículo 10, aún allí, a donde yo quiera huir, Dios estará guiándonos y nos tomará con su diestra. Si somos sus hijos, si realmente somos hijos de Él y alguien quiere huir de la presencia de Dios, dice la Biblia, aún allí, como dice aquí el versículo 10, me guiará tu mano y me tomará, me asirá, me agarrará, como decimos nosotros decimos la palabra agarrar, bueno, es asir, me asirá tu diestra. Entonces Dios nos tomará de donde andemos, porque sabe que no es nuestro lugar ni nuestro camino. Dios nos toma y nos trae a su lugar, si somos de Él. Aunque andemos todos sucios y todos como el hijo pródigo, ¿no? Dios nos toma y nos recibe, y no nos rechaza, sino nos abraza como al hijo pródigo, porque aún allí nos guiará su mano y nos asirá su diestra. Y nada nos puede esconder de su presencia, nada puede escondernos de la mano de Dios. ¿Cuándo es cuando los seres humanos hacen algo malo? Generalmente. Ahorita ya ni tienen pudor, pero generalmente ¿cuándo es cuando roban? ¿En el día o en la noche? En la noche. Le digo, ahorita ya como que ya no les importa. ¿Cuándo es cuando hacen sus maldades? ¿O cuándo es cuando hacen las cosas inmorales que no deben hacer? Generalmente es en la noche. Ahora, pensamos de una forma ilusa que podemos escondernos de Dios. Por eso el Salmo, aquí los versículos 11 y 12 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Me voy a ir a lo más oscuro del mundo, me voy a ir al mundo, me voy a ir a lo más peor porque ahí Dios no me va a encontrar. No, ahí también Dios nos va a encontrar. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo es para Dios, las tinieblas o la luz. O sea, ¿en qué sentido? En el que Dios está en las tinieblas y la luz. Obviamente Dios no es tinieblas, no está en el sentido de que Él está guiando, pero en el sentido de que Él es alguien omnipresente. Muy bien. Por ahí veo una historia, pero probablemente se las manda el grupo, si la leen. Una historia de un astrónomo que decía que Dios no existía, pero al fin de cuentas las cosas sencillas de la vida le hicieron entender que sí. Dios es omnipresente. El tercero es, Dios es omnipotente. Versículos 13 al 18. Igual, leemos de la misma manera. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hasta ahí. El tercer atributo es que Dios es omnipotente. Ahora, generalmente cuando pensamos en el poder de Dios o en el poder de algo, casi siempre viene a nuestra mente cosas grandes. Espero que puedan ver eso. En cosas muy importantes, muy imponentes, muy impresionantes. Cuando pensamos en poder, casi siempre es, oh, qué gran poder esto, ¿no? Porque pudo hacer algo muy grande. Pero en muchas ocasiones el poder se demuestra con cosas pequeñas también. O cosas que no podemos ver. La Biblia habla del poder de Dios en algo muy pequeño. En la formación del cuerpo en el vientre de la madre. De hecho, en Eclesiastés dice, así como tú no sabes cómo funciona bien el viento y cómo se forman los huesos del pequeño en el vientre de la madre, así ignoramos la obra de Dios. Es decir, como vemos el poder de Dios aquí, es que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. La formación del cuerpo humano. Dios formó nuestro cuerpo. No sé si ustedes han visto algún video o se han puesto a investigar o leer o algo así. La maravilla de nuestro cuerpo. Hay veces, hace unos años salió mucho un video de la maravilla de nuestros ojos, que con nuestros ojos podemos ver, si no mal recuerdo, son como 136 millones de colores. A menos de que seamos daltónicos, pues no vemos todos esos, ¿no? Pero generalmente 136 millones de colores. El hombre no se la quiebra, ¿no? Es verde y ya se acabó. No, que es un azul verde azulado y es rosa, no magenta, no rosa. Rosa mexicano, rosa palo, rosa. El hombre yo creo que vemos menos, ¿no? Pero el ojo humano, 136 millones de colores, imagínense. La mejor cámara del mundo, hace unos años me gustaba mucho la fotografía y compré una cámara y unos lentes por ahí. Pero nunca salían a como yo lo veía así. Y dicen que ningún lente, aunque cueste lo que cueste, puede poder percibir todo lo que percibe nuestros ojos. Es algo maravilloso. Nuestro cerebro también. Y aquí hay unas cosas que salieron de un libro de medicina. No soy médico ni nada, ¿verdad? Pero por ahí en la casa tenemos un libro de medicina. Por mi esposa, ¿no? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo, solamente en el encéfalo, ¿cuántos millones de neuronas tenemos? 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones. Es decir, más de 12 veces la población del mundo, aquí, de neuronas que tenemos. Más de 12 veces la población del mundo, porque en el mundo somos 8,000 millones. Más de 12 veces, solamente aquí. Y luego dice, y la médula espinal contiene unos 100,000 millones. No, unos 100 millones, perdón, de neuronas. En la médula espinal. Más o menos la población de México. Un poquito menos de la población de todo el país de México. Es algo maravilloso, ¿no? El lado izquierdo del corazón, todavía falta el derecho, yo por eso soy zurdo, porque el lado izquierdo es más fuerte. Bombea sangre a través de aproximadamente 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos. 100,000 kilómetros es bastante, mucho. De aquí a mi pueblo son 1,500 y la dudo en viajar manejando, ¿no? 100,000 kilómetros. Es algo sumamente, lo que hace nuestro corazón bombeando. ¿Y cuánto tiempo bombea? Todo el día. Que ni se le ocurra pararse. ¿Mande? Desde antes de nacer está bombeando, imagínense. Que ni se le ocurra pararse, ¿verdad? Que diga, no, a lo mejor no me voy a dar 50,000. No, así sigue, le conocí 1,000 kilómetros. Porque Dios es maravilloso. Y ahí está, no es algo que me encontré en un meme de Facebook. No, ahí está. Principios de anatomía y fisiología de Tórtora, ¿verdad? Famoso Tórtora. Es algo maravilloso. Y todavía hay gente que dice, nuestro cuerpo es un accidente bien formado. No lo creo.
No lo creo. Dios es todopoderoso. Dios formó nuestro cuerpo. Para Dios el embrión es ya un ser único. Y Dios formó cada una de nuestras entrañas. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y si nos ponemos a estudiar el código genético y todo eso, desde que se hace la concepción, desde ese momento ya se forma un nuevo ADN. Y entonces ya se sabe si el niño va a nacer narizón, frentón, alto, bajo, moreno, chino, china, si es propenso a estar gordo, a estar flaco, ya desde ahí. Obviamente ya tiene mucho que ver también todo lo que hacemos en nuestra vida, pero ya desde ahí están todas las predisposiciones genéticas que tenemos. En tu libro estaban escritos, dice aquí, todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y como cristianos deberíamos de preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque el mundo ya no se preocupa por el embrión humano. Ya no se preocupa, ya dice, no, si tiene 10, 12 semanas todavía podemos interrumpir el embarazo. Y por ahí dicen que lo que han hecho es modificar el lenguaje para que no se escuche tan feo, abortar. Y bíblicamente sería asesinar a un bebé, asesinar a un nuevo embrión, que Dios está trabajando ahí. Pero pues como a veces nuestra cultura nos influye tanto que decimos, no, pues sí. Irónicamente, nos preocupamos más por salvaguardar los huevos de las tortugas que el fruto del vientre de la mujer, ¿no? O por cuidar de las águilas y todo eso, ¿no? Tan sabrosas que estaban las iguanas con huevo, ¿no? Pero hermanos, a veces nos preocupamos tanto por eso. Y deberíamos de preocuparnos más por las cosas que tienen más valor para Dios. Y siempre yo le he dicho a mi hija, porque el mundo está como que llenando, bombardeando todo eso. Digo, el ser humano es más valioso que los animales porque tenemos la imagen de Dios. Tenemos la imagen, un animal no puede tener la imagen de Dios, no tiene razonamiento, no va a dar cuentas a Dios como el ser humano. Pero el mundo ahorita está viendo eso. Y dice aquí, mi embrión, ni siquiera usa la palabra feto, sino el embrión, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Entonces, aquí el Salmo 139. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice el versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios formó nuestro cuerpo. Ese que estaba viendo aquí, sí. El páncreas, los riñones, el corazón, los pulmones, cosas que no vemos, pero que si nos faltan, o el día que eso falle, ay sí, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, qué tristeza el día que eso falle. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe todo, cómo funciona todo eso. Nuestro cuerpo es un fiel testigo de que fuimos diseñados por Dios, de que no fuimos un accidente. Pero muchos prefieren seguir pensando que somos un accidente bien formado. ¿Por qué? Porque muchos prefieren pensar que nuestro cuerpo es una obra de la naturaleza y no una obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no quieren decir lo que dice la Biblia. Señor, tú me hiciste. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque las personas no quieren rendirse a Dios, no quieren darle cuentas a Dios. Por eso prefieren muchos creer, así somos solamente un objeto de la naturaleza. Muchos prefieren seguir pensando, porque no quieren acercarse a Dios, ni rendirse, ni alabarlo, como lo vemos aquí en estos versículos. ¿Cómo vamos a responder a nuestro Dios maravilloso? Bueno, con dos cosas, y aquí está. Con alabanza y adoración. Versículo 14, 17 y 18. Vean, voy a leer el 14 primero. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
Dios es maravilloso. Y por último, Dios es santo y justo. Y entramos a la parte un poquito más complicada de este salmo, que de hecho cuando yo quería predicar dije hasta aquí, ya lo demás, ya si no lo leen, pues... Pero no, vamos a tratar de entender por qué el salmista puso esto, y vean, es un poquito... Ahora, es raro para nuestra forma de ver el mundo y la vida, en nuestra forma de estos años, siglo XXI. Leemos del 19 al 24, igual, como lo leímos ahorita. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista está hablando de las maravillas de Dios, que Dios nos conoce, que está en todas partes, que es todopoderoso. Pero después de que David tiene una experiencia espiritual y profunda, al contemplar la grandeza y la maravilla de Dios, y después de responder con alabanza a Él, inesperadamente, si estamos leyendo el Salmo de manera inesperada, lo que hace es, habla del castigo que vendrá sobre los impíos. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Porque desprecian a Dios. Y eso va a terminar en la destrucción. De esto casi no se habla, ¿verdad? De un Dios que algún día tomará venganza porque Él es justo, Él es santo. De esto casi no se habla, pero hay que ver todo el consejo de Dios, y Dios es, algunos han dicho, como un diamante que no nomás tiene una cara, sino que tiene muchas caras, y hay que aprender a verlo todo y ver toda su belleza. Pero aquí dice, ciertamente, Señor, harás morir al impío. Entonces, si es tiempo hoy de arrepentirnos, si alguien no se ha arrepentido, pues el tiempo es hoy, porque Dios es justo y Dios merece la gloria y la honra y merece que nos rindamos ante Él. Pero aquellos que dicen, no, a Dios no lo quiero. Lo más justo, precisamente, es que Dios tome pues acciones en contra de ellos. Porque si no, sería un Dios pues que no tiene poder. Un Dios que no tiene dignidad. Pero Dios es digno. Y esto es algo que pues no nos gusta, pero y más, si no nos gusta saber que eso va a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Pues compartir a otros, compartir a aquellos que están en contra de Dios y llamarlos al arrepentimiento. Y aquí el salmista, en esta oración, es lo que él hace, ¿no? Él dice, Señor, de seguro tú vas a hacer morir al impío. ¿Por qué? Porque ellos blasfeman, ellos son enemigos de Dios. Y él hace una pregunta, Señor, tú sabes, él dice, no odio a los que te aborrecen, me enardezco contra tus enemigos. La idea de David no es contra los que me dicen feo a mí, no, sino los que tienen en contra a Dios. Entonces, el sentimiento de David no está hacia sí mismo, sino hacia Dios. Llama la atención que en medio de su celo, después de hacer estas declaraciones, David invoca a Dios para pedirle que le examine. O sea, eso es algo interesante, porque David dice, sí, Señor, tú sabes que yo los aborrezco y los tengo por enemigos. Pero después de eso, inmediatamente dice, examíname y pruébame y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, no es como que tengo ese sentimiento y ya, ni modo, nadie me lo quita, no. Este hombre tenía ese celo por Dios, pero aún en ese celo dice, Señor, examíname y conóceme y pruébame. Que es lo que a veces ni siquiera pensamos en eso, ¿no? David no estaba actuando meramente por sus emociones o bajo su ira, echando fuego por doquiera, ¿no? Sino que le pide a Dios que lo pruebe y que vea si hay en él un camino de perversidad y que sea dirigido en el camino eterno. Que así sea, que respondamos a Dios en alabanza, en adoración, y si hay algo que sucede que no nos gusta, pues no tenemos el derecho de decir lo que pensamos, pero siempre diciendo, Señor, examíname y conóceme. Si yo estoy mal en esto, guíame en el camino eterno.
que no pensemos que somos infalibles como Dios. Y espero que con esto podamos aprender a confiar más en Dios y a pedir correctamente. Respondamos a Él con alabanza y con admiración. Dios es perfecto, confiemos en Él, alabémosle. A pesar de las injusticias, de las dificultades, de los problemas, de los pensamientos, de las palabras que no podemos decir, Dios conoce todo. ¿Qué tenemos que hacer? Depositarlos en sus manos. Pedirle al Señor que nos examine, que conozca nuestro corazón y que nos guíe en el camino eterno. Y aquí aprendimos 4 atributos de Dios. Espero que sea de bendición para nuestras vidas. Pónganse de pie para orar, por favor.